nombre de la corriente Vallistas de Ley del Partido Colorado y particularmente en nombre del Grupo Asesor en temas de educación, ProEduca, le damos la bienvenida. La corriente propuesta Vallistas de Ley del Partido Colorado, fiel a sus raíces republicanos, no ha dudado un momento en convocar a la participación en instancias de intercambio como esta, en la búsqueda de construir un país con las mejores y más amplias posibilidades para todos y de cara al futuro. En este camino, en el pasado, Vallistas de Ley organizó una mesa redonda, que muchos de ustedes asistieron, de aportes referidos a la economía del país, con la presencia de prestigiosos conocedores y experientes economistas de diversa afiliación partidaria. Hoy estamos instaurando una mesa redonda de aportes sobre educación con personalidades de amplio espectro político partidario, invitados a participar en función de su vasta experiencia y sus amplios conocimientos técnicos. Tendremos el honor de tener como panelistas hoy al magíster Renato Berti, que pondrá sobre dilemas de hierro, destinos de la nación y cambio educativo, caminos posibles. La doctora Graciela Bianchi presentará su ponencia que se titula Mejorar la educación, se puede y se debe ya. Y el doctor Claudio Rama, que planteará la desigualdad en el conocimiento, desafíos de la política universitaria. El objetivo de este evento es recoger insumos para elaborar un programa estratégico participativo. O sea, insumos que sirvan de guía para actuar sobre los desafíos de hoy, pensando en un Uruguay posible y de cara al futuro, al mejor estilo Vallistas. Estamos pues ante una instancia de alto valor para informarnos, experiencias de otros países, también para hacer un análisis de cómo están las cosas en nuestro país y, por sobre todo, para hacer propuestas y ProEduca, el grupo de educación de Vallistas de Ley, lo está recogiendo. Por supuesto, también estamos invitando a todos, de aquí en más, a todo aquel que quiera acercarse al grupo de educación de Vallistas de Ley. Estamos abiertos y serán bienvenidos. Bueno, y llegó el momento entonces de recoger estos aportes de nuestros excelentes panelistas. El primero va a ser el magíster Renato Berti, conocido por muchos de nosotros. Renato Berti coordina el programa de servicios de apoyo curricular a Estados miembros de la Oficina Internacional de Educación, OIE de UNESCO, con sede en Ginebra, Suiza, que es donde está viviendo. Tiene a su cargo la iniciativa de OIE UNESCO de una comunidad de práctica mundial en desarrollo curricular y también la implementación de programas de formación en diseño y desarrollo curricular en África, América Latina y países árabes. En Uruguay es corresponsable de la implementación de un diploma de posgrado en diseño y desarrollo curricular. Está coordinado por la Universidad Católica y la UNESCO y es para toda América Latina y el Caribe. Bueno, en su calidad de funcionario de la UNESCO ha trabajado en más de 70 países apoyando iniciativas internacionales y nacionales, vinculado a temas como políticas educativas, vinculadas al desarrollo curricular, a la educación inclusiva, a la educación básica, media y formación docente. Todos sabemos que tuvo una activa participación en la implementación de reformas dentro de nuestro sistema educativo en Uruguay y también en la reunión de la Conferencia Internacional de Educación de CIE 2008 titulada Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro. Renato Berti es sociólogo, egresado de la Universidad de la República y máster en investigación educativa. Bueno, por el paso de 18 años estuvo en la ANEP, en la Administración Nacional de Educación Pública, y como es tan vasto su currículum, vamos dejando por acá, por sí solo se presenta. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes. Es un espacio de reencuentro con muchos colegas y amigos, y todo eso tiene su cuota importante de encuentro y también de emoción, ciertamente. Quiero decir que agradecerle a Patricia y en particular al senador Monín la posibilidad de participar. Él ha hecho posible que
su grupo, hoy nosotros estuviéramos acá participando. Por tanto, cabe el reconocimiento también a Patricia y a Fanny, que han estado en toda la implementación y organización del evento con mucha calidad humana y profesional que siempre les ha caracterizado. Nosotros vamos a intentar, y por supuesto nos sentimos extremadamente honrados por la presencia de dos expresidentes de la República, el doctor Julio María Seguinca y el doctor Jorge Valle, a los cuales les agradecemos. Vamos a intentar compartir algunas ideas, controlarme el tiempo porque soy medio complicado con el tiempo, entonces voy a intentar poner algunas ideas en discusión. Yo quiero desde el principio decir algo que me parece que es importante, y creo que con Graciela y con Claudio lo podemos compartir. En el 2015, dentro de muy poquito, el Uruguay va a tener 30 años de transitar diferentes recorridos de cambio educativo. 30 años. 30 años. Coincide con la declaración de UNESCO y la educación para todos al 2015. En esos 30 años el Uruguay ha tenido varias iniciativas importantes, relevantes. Y hubo algunos indicios de algunos caminos posibles donde se podían dar. No es momento de hacer balances, porque creo que tenemos que pensar, como bien dijo el grupo, en qué se puede hacer y construir. Pero creo que nos faltó en algunos momentos la voluntad política y técnica para fortalecer esos cambios cuando veíamos caminos que se podían recorrer. A veces primó lo políticamente correcto, entre comillas, y la teoría de los bajos costos políticos. Y hubo algunos que creyeron que venían a fundar un nuevo país, sin pensar que había detrás determinadas cosas que podían construir. Entonces, entre la falta de voluntad política y técnica, entre los intentos fundacionales sin historia y la prevalencia de la teoría de los bajos costos políticos, entre comillas, y tenemos hoy una situación en la cual, después de 30 años, tenemos dos caminos. Yo creo que esto no es dicotómico, porque no... Tenemos un camino de seguir ajustando lo que estamos haciendo, más o menos más de lo mismo. Nos van a seguir desencantando los resultados, no van a ser convincentes, aun cuando dupliquemos el Producto Bruto en educación, aun cuando aumentemos más. Porque el problema del Uruguay no es el gasto educativo, es la calidad de la propuesta educativa que quiera. O podemos hacer un camino alternativo. Y lo que quiero con ustedes plantearles hoy son 6 dilemas de hierro respecto a esas alternativas y 12 propuestas de cambio educativo, que las dejamos por supuesto para que ustedes después las puedan profundizar. Entonces, yo diría, ¿cuáles son? Yo diría que los 6 dilemas de hierro, para decirlo de una manera, es o podemos seguir igual o podemos plantearnos otro camino. El primer dilema de hierro es si queremos tener un sistema educativo. Hoy tenemos una multiplicidad de partes, con ciertos niveles de coordinación, donde predominan las ofertas en clave de desesperación y con algunos tabúes ideológicos del pasado. No solamente podemos decir que hoy tenemos un sistema educativo. Y ningún país en el mundo ha progresado en educación sin tener un sistema educativo. No existe. Por eso, el primer dilema que tenemos que plantearnos es: ¿queremos o no tener un sistema educativo? Y el dilema ahí es tener un sistema educativo con partes vinculantes, con un liderazgo, una conducción y una gestión unitaria. Y donde lo que hoy caracteriza a los sistemas educativos contemporáneos en el mundo, los que funcionan, Singapur, Japón, Corea, China, los países nórdicos en Europa, y podríamos seguir listando, es darle a cada alumno y cada alumno una oportunidad real, personalizada de aprender. Los sistemas no funcionan y no se juzgan por la cantidad de escuelas que se hacen o de liceos que se construyen, o por la cantidad de equipamiento informático que tienen. Eso es un dato de las condiciones. Lo importante es que los sistemas educativos le den una oportunidad tangible, real, a cada niño y cada niña. Por eso en el mundo se habla de los sistemas educativos como facilitadores de las oportunidades de aprender. Primer dilema que creo que es importante marcar. El segundo es que hoy prevalecen en el discurso educativo las visiones que hacen referencia a las condiciones para educar. Y a los insumos, por supuesto que es necesario tener buena infraestructura, buenos equipamientos, pero no es suficiente. Si uno recorre el discurso en Uruguay en los últimos años, en los comienzos de año lectivo no discutimos propuestas educativas, discutimos cuántos baños tenemos refaccionados o no. Y eso lleva a que los ladrillos han ocupado el lugar de los contenidos educativos en el debate educativo. Los países, cuando se enfrentan a los años selectivos, los ministros, sus jerarquías, comparten con la ciudadanía qué vamos a hacer de nuevo.
educativas, de contenido. No discutimos con la ciudadanía si el baño de tal liceo, de tal escuela está bien o está mal. Por supuesto que hay que mejorar eso. Por supuesto que hay que mejorarlo. Pero eso no es. Y entonces el dilema de hierro es si queremos un sistema educativo que ponga el énfasis en qué educar y cómo vamos a educar. Y sus implicancias para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Por eso seguramente Graciela lo va a compartir. Tenemos que recuperar el discurso educativo. Tenemos que recuperar el discurso sobre la educación. Sobre qué queremos educar y para qué queremos educar. ¿Qué es lo que estamos cumpliendo? No. En un mundo tan turbulento, en un mundo donde hoy hay tantas cuestiones y conflictos, es suicida no plantearse qué queremos educar. ¿Para qué tipo de sociedad y para qué tipo de desarrollo? Por eso en los currículos en el mundo, el énfasis fundamental es la educación para el desarrollo sustentable, por ejemplo. Tercer dilema. Hoy prevalece la idea de incluir a todas y todos, como se decimos en UNESCO, es aliviar las exigencias, es reducir los contenidos y ajustar las propuestas en función de las características de los alumnos. Esto puede aprender hasta acá, pero no puede aprender más que esto. Y esa idea de inclusión es excluir. Es inclusión, pero en definitiva es excluir por la vía de las mentalidades y por la vía de las prácticas. O inclusión es lograr una educación de calidad para todos. Personalizar la educación significa cada alumno puede aprender. Todos podemos aprender. Todos tenemos la posibilidad de aprender. No hay unos que puedan aprender y otros que no. Porque el criterio de inclusión en el mundo hoy es que todos somos especiales. No algunos son especiales. Todos somos singulares. Todos aprendemos de diferentes formas. Y hoy se sabe del conocimiento de la neurociencia, de la psicología cognitiva, que podemos aprender muchísimo sobre cómo los alumnos utilizan sus conocimientos y cómo los desarrollan. Pero nosotros no consideramos a cada alumno como un ser especial. Y más, muchas veces a los que son diferentes los castigamos y los penalizamos. Porque confundimos diversidad con disparidad. Por supuesto que el sistema educativo tiene que reducir la disparidad social y cultural, pero no la diversidad. Si un sistema educativo elimina la diversidad, elimina la potencialidad de aprendizaje de cada alumno. Cada uno de nosotros somos distintos. Pero el sistema educativo uruguayo le ha costado una enormidad entender la diversidad. Más bien la ha ocultado o la ha dejado de lado. Cuarto elemento es que ha prevalecido la idea, y eso lo sabemos mucho por algunas reformas de hace unos años atrás, que los currículos son asuntos de las corporaciones y de las disciplinas. Y cuando uno reforma un currículum dice, bueno, es un asunto de decir cuánto de historia, cuánto de geografía, no es así. El currículum es un acuerdo político y técnico, el tipo de sociedad que uno quiere construir. En Finlandia, el currículum lo crea el Parlamento Nacional. Porque es una definición política. Cuando uno define un currículum, está definiendo el tipo de sociedad que quiere hacer. Cuáles son los valores, las actitudes que uno quiere desarrollar. Por eso, el currículum tiene que ser un asunto de la sociedad y no es solamente un asunto de los educadores. Los educadores participan, pero no son los únicos. Quinto elemento es que nuestro sistema educativo funciona por niveles. Nivel de educación secundaria, técnica, inicial, primaria. No hay visión de conjunto. No hay sistema educativo. Y ahora cuando veamos algunas de las propuestas, vamos a ver que no es bajo ofertas separadas, segmentadas, que uno construye educación hoy día. Y por último, antes de entrar a las propuestas, decir que hoy lo que uno tiene es una dispersión de planes y programas, que son una fuente de exclusión más que una fuente de inclusión. Los programas hoy no tienen que ser tomos y tomos, no. Tienen que tener claridad en qué se va a enseñar y cómo se va a hacer. Los currículos en algunos países son muy pequeños. Dan las directivas generales fundamentales para que después el centro educativo desarrolle el currículo. Por tanto, hoy hay que pensar la idea que construcción curricular es atiborrar contenidos. Construcción curricular es desarrollar las competencias de vida ciudadanas para que las personas puedan desempeñarse en la vida. Reforma normativa, institucional global, unitaria y vinculante. Tener un sistema educativo. Sin sistema educativo, la educación no es justa.
Fernando Figueira, un sociólogo muy destacado, hace muy pocos días, habló, lo compartimos con el senador Morín, de la reforma educativa integral, de una reforma educativa de conjunto. Esto significa que el Ministerio de Educación sea un Ministerio de Educación, con una clara función rectora, orientadora y vinculante para las partes. Y que el Ministerio de Educación tenga 4 grandes direcciones, proponemos. Una dirección de educación inicial y básica, una dirección de educación media superior, una dirección de formación docente y una educación universitaria. Es decir, al integrarnos en el mundo, el Ministerio de Educación de gobierno. No existen en el mundo sistemas educativos exitosos donde el Ministerio de Educación no gobierna. No hay. No hay evidencia empírica. No hay resultados. Estas direcciones podrán tener participación de interesados o participación gremial. Eso no excluye la participación gremial. Pero le da al Ministerio la batuta de la educación. Sin un Ministerio orientador de la política educativa, yo creo que el futuro lo tenemos más que comprometido. La segunda propuesta es crear lo que llamamos una agencia de desarrollo y evaluación curricular. ¿Qué significa esto? Significa que hoy el sistema trabaja por partes. Poner a todo el sistema en su conjunto. A los inspectores de educación media a trabajar con los de primaria, con la educación técnica. Es decir, ¿por qué tenemos que trabajar por partes? ¿Por qué cada uno tiene que trabajar por sus diferentes partes? Cuando todos tienen que compartir una visión de la educación, eje de formación, de los contenidos, de la evaluación. Ejemplo, Holanda. Tiene una agencia que se llama evaluación curricular. Son 100 especialistas de diferentes disciplinas. Todos trabajan juntos. Y no hay primaria, media. No. Es todos juntos. ¿Por qué tenemos que tener inspecciones por niveles? ¿Cuál es la razón por la cual la tenemos que tener hoy? Eso te va a discutir. Pero lo que no podemos tener más es tener esta fragmentación donde los criterios de evaluación que usan los inspectores de educación media nada tienen que ver con los criterios de evaluación de los estudiantes de la educación primaria. ¿Quién paga los platos rotos de todo eso? Los jóvenes, los niños, excluidos del sistema. Entonces, crear una unidad de sistema educativo, lo que se llama una agencia de desarrollo y evaluación curricular. Una cuestión muy técnica, que depende del Ministerio de Educación, pero donde trabajen todos de manera conjunta. Lo que hoy caracteriza las buenas reformas educativas es la colaboración entre los actores. Tercer idea. Un solo marco curricular. ¿Qué significa un solo marco curricular? Un marco curricular común a todos los niveles, desde el nivel inicial, primaria y media. Todos los docentes del país tienen como referencia un solo marco curricular. No 30, 40 planes, programas diferentes, donde se comparte una nueva visión de la educación, contenidos y ejes transversales de formación, criterios de evaluación, maneras de enseñar. Ejemplo, Escocia. Escocia definió ahora lo que llama un currículum para la excelencia. ¿Qué significa eso? Un currículum de edad de 13 a 18 años. ¿Por qué tenemos que tener currículum primario y secundario? Creo que no tenemos que tener más currículum primario y secundario, sinceramente. Lo que tenemos que tener es un marco unitario curricular que nos diga a todos nosotros, docentes, qué tenemos que enseñar y cómo hacerlo y sea la referencia para todos. El marco curricular es el garante del desarrollo del centro educativo. Y ahora vamos a hacer esta idea. Yo no creo que sigamos. El currículum de primaria, por ejemplo, es un currículum que tiene problemas muy importantes de motivar a los estudiantes, aparte de ser poco digerible para el docente, que no lo entienden. Marcos curriculares claros. Cuando uno tiene claro lo que quiere hacer, no tiene que escribir 5 tomos. Seguramente escribe 5 tomos cuando no lo tiene tan claro. Entonces, ese marco curricular unitario, desde el nivel inicial a la educación media superior. ¿Para qué? Y acá viene cómo se desarrollaría esta propuesta. Transformar la educación primaria de 6 años en una educación básica de 12 años. Yo creo, sinceramente, que el liceo del ciclo básico está en grave crisis de identidad y no es una herramienta ni de inclusión ni de calidad. Los países que más progresan en educación, y no solo los países europeos, Asia,
así. Educación básica ampliada. ¿Qué significa educación básica ampliada? Nivel inicial, primario y los 3 primeros años de educación media. ¿Por qué no podemos tener una educación básica de 10 años o de 12 años? Cuando tenemos un liceo de ciclo básico que no es una herramienta de inclusión. ¿Y por qué no empezamos por transformar las escuelas de tiempo completo? Que como saben, muchos de los que están acá presentes, que fueron quienes originaron ese proceso y que ha dado buenos resultados en términos de inclusión social y pedagógica, ¿por qué no transformamos las escuelas de tiempo completo y las escuelas de séptimo, octavo y noveno, rurales, en centros de educación básica? El niño entra a los 3 años y está ahí hasta los 16 años, en un lugar. Y es un mito que hay problemas de convivencia. Estuve visitando escuelas de educación básica de 10 años en Finlandia y conviven muy bien los niños de 15 años con los niños de 4 años. Hay que tener liderazgo. Hay que tener liderazgo. Bueno, el liderazgo no puede. Entonces, lo que quiero decir es, transformemos la escuela básica, la escuela primaria en una escuela básica de 10 años. Graciela, sí, liderazgo. Transformemos la educación secundaria y técnica en educación de jóvenes. Ayer lo discutíamos también. Hoy la educación técnica es transversal, lo saben muy bien, Fanny, es transversal a todo el sistema. Todos tienen que tener una educación técnica hoy día. Todos. Yo me arrepiento mucho de no haber tenido una educación técnica adecuada cuando era joven. Porque eso influye como en ciertas defensas que uno la vida no tiene. Y las paga después como ciudadano y como persona. Entonces lo que quiero decir es que hoy lo que se habla, ya no se habla tanto de centros de liceos o escuelas técnicas, no, se habla de centros de jóvenes. Jóvenes, hoy la educación de buena calidad es aquella que permite al joven exponerse a diversidad de áreas de aprendizaje. Tiene literatura, tiene filosofía, tiene matemáticas y lenguas, pero los buenos currículos no son solamente lengua y matemáticas, eso es un error. Los buenos currículos son aquellos que tienen diversidad de áreas de aprendizaje para todos. Por eso proponemos Centro de Educación de Jóvenes y proponemos en concreto transformar las escuelas técnicas y liceos del interior del país de tamaño medio en Centro de Educación de Jóvenes. ¿Y qué? Los inspectores de educación media secundaria técnica trabajan juntos. ¿Por qué van a seguir trabajando separados? Cada uno con su libreto y con un discurso distinto. Ahora viene lo siguiente, es cada centro de educación básica, cada centro de educación desarrolla su currículum. ¿Por qué? Porque existe el marco curricular unitario, el que dice que hay que hacer, y después cada centro educativo desarrolla su propio proyecto educativo. Más o menos, preguntaba ayer, lo que discutíamos con el senador, que más o menos estamos hablando de que hoy por hoy el 20 y el 25% del currículum está descentralizado en términos de las opciones educativas. En China, por ejemplo, es el 20% a nivel de la educación secundaria. Cada centro educativo tiene libertad para desarrollar su currículum. Pero ¿qué hay como pasa? Hay un marco unitario de referencia común para todos. El éxito de Finlandia, de Corea, de Singapur, de Holanda, de muchos países que podría mencionarles, es que combinan claridad en qué educar con libertad en el cómo educar a nivel de centro. Eso significa un buen sistema educativo que combina más cosas. Y me estoy llegando al límite de tiempo, así que voy a adelantar. Personalizar la educación es parte de lo que hablamos. Hoy se habla en el mundo del concepto del bienestar del estudiante. ¿Qué significa el concepto del bienestar del estudiante? La conjunción de los elementos cognitivos, sociales y emocionales. No hay bienestar del estudiante solo enfatizando lo cognitivo. Y lo sabe muy bien Graciela, habiendo sido directora de una institución de las características de la USA. O sea, donde uno tiene que combinar lo cognitivo, lo social y lo emocional. Tiene que tener un proyecto detallado del perfil de cada estudiante. Tiene que tener un currículum flexible. Y hay cosas que están pasando hoy día. Si uno quiere personalizar la educación, quizás ya no se tenga que hablar de calidad escolar. Porque cada niño, cada joven progresa en función de sus características. Entonces no hay que penalizarlo cada año para promoverlo, no. Puede tener diferentes ciclos o diferentes ritmos de progreso. Pero nuestro sistema educativo está encasillado. Año escolar, tiempo de instrucción. Hoy la personalización de la educación puede significar que la escuela trabaje algunos espacios comunes y otros trabajen en pequeños grupos. Sí, está comprobado en el mundo
que uno de los factores más importantes de mejora de la calidad de los aprendizajes es lo que los alumnos aprenden unos de otros. Lo que se llama el trabajo entre pares. Entonces, quizás ya no tengamos una aula convencional, tengamos otra cosa. Cooperación y trabajo en equipo no lo voy a reiterar. Solo voy a mostrar un ejemplo que me parece interesante, si me permitís, tengo 5 minutos. Que es una red de centros educativos en Manchester, Inglaterra. Todos conocemos a Manchester por el fútbol. Pero Manchester es en realidad uno de los lugares pioneros en el mundo de la educación inclusiva. Eso conectaron escuelas en redes, para que algunas escuelas sean tutores o tutorías de otras. Y me contaba un especialista en educación inclusiva, Velasco, que es uno de los especialistas más importantes que fue el que estuvo a cargo de este proyecto, que fue fascinante como ver que una escuela privada judía ortodoxa fuera tutora de una escuela pública donde la mayoría de los estudiantes que iban eran colegios musulmanes. No hablemos más de los públicos privados, por favor. No hablemos más de eso. Eso es el mundo de ayer. El mundo del mañana es lo público y lo privado, punto. Y si el jubilar tiene una mejor propuesta educativa, bienvenido al jubilar. No nos trabemos en cuestiones institucionales, burocráticas de hace 20 o 25 años atrás. Porque lo que caracteriza un sistema educativo no es lo público y lo privado. Lo que caracteriza un sistema educativo es esa oportunidad real de aprender. Y el jubilar le da a esos niños o jóvenes más oportunidades reales de aprender que otros centros ubicados a escasos metros de existencia. Entonces, repensar la formación docente es un tema central. No voy a tener que poder entrar en discusión en este punto, pero quiero simplemente decir que el docente hoy son 3 cosas. El docente es un tomador de decisiones eficaces en el aula, es un practicante reflexivo que permanentemente está reflexionando sobre su práctica, y es un aprendiz a lo largo de toda la vida. Los buenos sistemas educativos garantizan que los docentes se capaciten en su propio centro educativo, porque el mejor capacitador de un docente es un docente. Y eso está, hoy eso está claramente comprobado en las diferentes estrategias de desarrollo profesional docente. Vamos a terminar porque las TICs, bueno, esto daría para una. Pero quiero decir una cosa sobre respecto a las tecnologías de información y comunicación. Hoy, voy a dar el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra está hoy día embarcada en incorporar las TICs desde el nivel inicial, comprando 3 elementos. Alfabetización digital, es decir, cómo hacer buen uso de los artefactos digitales. Ciencia de la computación, porque dicen que los niños tienen que saber los principios de organización y funcionamiento de la computadora. Y tecnología de información, para que puedan buscar soluciones creativas frente a determinados problemas. Las TICs, en el proyecto curricular inglés que están en este momento discutiendo, combinan lo que se llama arte y tecnología, porque sostienen que un buen productor tecnológico tiene que ser un hombre creativo e innovador. Por eso la combinación del arte y la tecnología. Las TICs cambian radicalmente las relaciones docentes, la continuidad de la formación, la manera de enseñar y evaluar. Nosotros tenemos el plan Ceibal, sobre el cual ha sido una iniciativa importante. Yo quiero decir 2 cosas respecto a esto, me parece importante mencionar. El plan Ceibal funcionaría muchísimo más en un marco curricular flexible, ágil, distinto. En este currículo, el plan Ceibal no tiene mucha cabida. Lo tiene en un currículum que dé libertad y flexibilidad. Pero hasta hace poquito tuvo un especialista canadiense de primer nivel, evaluando el plan Ceibal, Michael Ford. Y él dijo una cosa bien importante, que es, ¿qué es lo que le está faltando al plan Ceibal? Contenido pedagógico. ¿Y por qué le está faltando contenido pedagógico? Porque en Uruguay no pone la mirada en los temas pedagógicos. Porque el sistema educativo no está pensado para fortalecer los pedagógicos. Nosotros tenemos un currículum que son de 30 40 años atrás o más en términos de sus conceptos, más inclusive. 2 minutos. Y también, sin una política de calidad, no hay margen para una educación de calidad para todos. Esto es un tema político. Esto básicamente es un acuerdo político. La educación requiere de un acuerdo político. Este no es un tema que se va a poder librar simplemente en las comisiones o en las asambleas.
enfrenta al mayor desafío en los próximos 20 años, que es la educación. Si queremos efectivamente tener una sociedad inclusiva y convocante, y tenemos que formar la masa crítica, no la tenemos. Es un grave error pensar que Uruguay tiene la masa crítica para hacerlo. El Uruguay ha vivido muy aislado en materia educativa. Ha sido muy endógeno, sus discusiones, sus diferencias. Necesitamos meternos en el mundo para que lograr los conocimientos y no para modelizar nada, no para imitar nada, sino para intentar determinados procesos. Yo creo que hay que pensar esa masa crítica y ese acuerdo político. Y quizás, viendo la historia, y acá hay varios que saben mucho más de una historia que uno, aquellos liceos cabezas de parlamentarios de comienzo del siglo XX, que fueron forjados por una visión visionaria. Alguien que pensaba más allá de las coyunturas. Sean los centros de jóvenes del siglo XXI. No nos quedemos con la idea de que nuestra educación en los próximos 20 años son las escuelas primarias, las escuelas técnicas, los liceos. No. Ese camino lo podemos recorrer. Pero el desencanto va a ser brutal. Pero va a ser mucho peor para nosotros. Y también con la referencia personal en este sentido. Y se lo dirijo al senador Amorín. Es tiempo de la política de la educación. Es tiempo de la buena política de la educación. Es tiempo de la política convocante entre los partidos para buscar un acuerdo sustantivo y real. No nos pongamos de acuerdo sobre cuánto deseamos a construir, porque eso es un dato de la coyuntura. Pongámonos de acuerdo en qué queremos educar y cómo hacerlo. No tenemos tiempo. Nosotros no podemos esperar más. Y si el Uruguay está en los, diríamos, en los descuentos para esa cuestión. Por eso es el tiempo de la buena política de la educación para que Uruguay tenga una posibilidad. De lo contrario, nos reuniremos acá dentro de un tiempo, habremos aumentado los recursos, pero todo seguirá igual. Porque lo que estamos hoy día es ante un poderoso cambio en las culturas, en las mentalidades, en las políticas y en las prácticas. Muchas gracias. Va a hacer uso de la palabra la doctora, profesora Graciela Bianchi. Digamos que tiene como trayectoria, es profesora de historia, egresada del Instituto de Profesores de Artigas, es escribana pública, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con una larga trayectoria como profesora de Historia, grado 7, efectiva en Educación Secundaria. Fue directora efectiva del Liceo 6, Francisco Baruzá. Fue también prosecretaria del Consejo de Educación Secundaria y secretaria administrativa del Consejo Directivo Central de la ANEP. También, digamos, ha integrado diversas comisiones y participado en muchos proyectos, integrante del Instituto de Solidaridad y Desarrollo. Tiene mucho para aportarnos desde su experiencia como directora, egresada del curso para directores de 366 horas realizado por el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la ANEP, egresada del curso de capacitación para aspirantes a integrar cargos inspectivos de la ANEP también, y egresada del curso de experta universitaria en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad de la Educación a Distancia de España, UNED. Damos la bienvenida entonces a la profesora Bianchi y le damos la palabra. Buenas noches, muchas gracias a todos. Para mí es un honor compartir no solamente con expresidentes, senadores, con Renato, que trabajamos en otras épocas bastante difíciles, pero siempre tuvimos acuerdos nosotros. Cosa que a mí me costó bastante. Vos te fuiste para Ginebra, pero yo me quedé acá. El tema que me toca es un problema de género, porque tengo que aterrizar. Y tengo que aterrizar me parece que a las mujeres siempre nos toca lo práctico, por más formación teórica que tengamos. Y lo tenemos que aterrizar con todo lo que tú dijiste, que lo comparto en su gran mayoría,
pero lo tenemos que aterrizar además con un criterio positivo y realista. Porque tú decís que estamos en los descuentos, Renato. No, ya no estamos en los descuentos. La educación uruguaya, pública y privada, porque yo creo que en eso estoy de acuerdo contigo, que también uno piensa que pagando puede tener mejor calidad, no tenemos formación docente, todas las cosas que después lo desarrollaremos, así que en consecuencia todos estamos corriendo serios riesgos a corto plazo. Es decir, es una tragedia la situación de la educación uruguaya, es una forma de expresión utilizada por Caetano, que lo ha calificado así, y yo que creo que es uno de los grandes teóricos y referentes, me parece que por algo lo dijo, ¿no? No es lo mismo que lo dice Caetano que lo dice. Es una tragedia. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr las propuestas, tratar de igualar o mejorar, ¿por qué no?, las realidades de otros países, los que mencionó Renato, que todos los tenemos siempre presentes? Y ahí es donde nos surge el gran problema, porque nosotros no somos finlandeses, ni somos ingleses, ni somos coreanos, en cuanto a la idiosincrasia y en cuanto a la realidad política que tenemos nosotros en el Uruguay. Hemos retrocedido, yo creo que me lo habrán escuchado decir muchas veces, y lo lamento, pero hasta que alguien me permita llevarlo a la práctica, lo voy a seguir repitiendo: los procesos civilizatorios no siempre son de avances. Pregúntenle a los egipcios o a los alemanes incluso qué periodo de retroceso tuvieron, y en pleno siglo XX. El Uruguay ha retrocedido muchísimo, y ha retrocedido en lo que es el concepto más estricto de educación, si lo quieren vincular a la instrucción, para usar términos más comprensibles por todos, pero ha retrocedido en la política, no solamente en la política educativa. Yo, cuando se me propuso estar acá, dije que yo ya, mi discurso no es un discurso vacío, yo estoy muy preocupada por la República, estoy muy preocupada por el equilibrio institucional de este país. Tal vez porque conozca la situación de quien gobierna desde adentro, y realmente todos los días nos sorprendemos un poco más. Y yo sé que es así, que hemos retrocedido. En consecuencia, para mí lo más importante, otra vez en el Uruguay, y tenemos que mirar a quienes tenemos detrás en los retratos, a Varela, a José Giordoni, sin ninguna duda, significa, para poder arrancar, Renato, para poder arrancar, tenemos que hacer un enclave en nuestras fuentes. No tenemos más remedio, porque nos hemos primitivizado tanto, hemos perdido los niveles más elementales, que yo no sé si tú tenés en este momento cercanía con el sistema educativo nuestro, en el sentido de qué saben leer, cuánto saben leer, cuánto saben escribir, cuánto saben razonar nuestros estudiantes. Yo amo mucho, no lo conozco, pero al decano personalmente, el decano de ingeniería, porque siempre me acompaña en estas cosas. Antes dijo que en una prueba hace 2 años, menos del 8% de los chicos que ingresan en ingeniería pudieron comprender un texto básico de español. Hace pocos días, 3.1% de los chicos que ingresaron en ingeniería tenían el nivel de matemáticas necesario. Entonces, yo creo que tenemos que volver a nuestras fuentes para tener un clave, para salir adelante con criterios que sean más reconocibles por nosotros, por una razón muy sencilla: porque tenemos una organización institucional que está basada en una alianza político-sindical, que si en otras épocas trabaron reformas muy importantes en las que algunos teníamos acuerdos y algunos desacuerdos, pero en general teníamos acuerdos. Renato y yo trabajamos mucho
mucho tiempo, vos más que yo, porque yo iba a representación de los directores, con la TELS, ¿verdad? La comisión aquella que al Estado uruguayo más le costó muchos millones de dólares, que se trataba nada más ni nada menos de la transformación de la educación media superior en el Uruguay. Y yo me tocó ser testigo a mí en el CODICEN, que integraba como secretaria administrativa, presidido por el doctor Yerzábal, que se derogó, no sé, yo aplico, no sé a esta altura, si se dejó de lado, se pateó, se derogó, no sé. La experiencia que estaba funcionando en muchos centros, en contra de la opinión de los centros, simplemente porque estuvo financiado por el BID, cuando al mismo tiempo se subía al cuarto piso del edificio nuevo del CODICEN a sacar apuntes con los nuevos representantes del banco, las nuevas autoridades. Está el grado de irresponsabilidad y de desconocimiento que tenemos que volver a nuestras fuentes. Vamos a tener muchos problemas y esto es aterrizarlo con criterio positivo. Muchos problemas para romper este núcleo político sindical, que además ahora lo tenemos encaramado en el Estado. Ahora son autoridades. Ahora son, yo de una manera simplista digo, son patronal y trabajador al mismo tiempo, pero es mucho más grave. Ustedes saben lo que pasa en la salud, con el directorio cómo está integrado y cómo pasa con la educación. ¿Qué es lo que están haciendo los sindicatos? En este momento nada en los consejos, porque no hacen ningún aporte desde el punto de vista técnico, porque se eligió a los representantes sindicales meramente por su origen político, así se confeccionaron las listas, o sea, no hacen ningún aporte. Yo a esta altura no los responsabilizaría tanto del desastre a los actores que están en los consejos, porque en realidad no hacen nada, no saben, no hacen, no van. Creo que la responsabilidad, sin ninguna duda, para poder centrar el tema, para cómo lo vamos a aterrizar todo lo que decía Renato y cómo vamos a transformar, es política. Es política, porque los sindicatos quedaron de rehenes del sector político al que pertenecen. Entonces, están perdiendo además afiliados, lo cual es una ventaja para nosotros. Es decir, tenemos que sabernos mover estratégicamente. Porque no crean que todos los profesores están de acuerdo. Es un desastre todo lo que está sucediendo. Entonces, ningún profesor más formado, menos formado, ni de primer ciclo, imagínense lo que es en bachillerato, puede preparar a nadie en ningún camino. Ya ni me planteo lo técnico y lo no técnico, cuando en sexto de ingeniería, con uno de los mejores profesores de matemáticas que tiene el país, no se pudo reconocer una ecuación de segundo grado, o sea que ni se sabía lo que significaba el verbo formular. ¿Cómo salimos de esta situación? Por eso yo digo que tiene que ser ya, ahora. Ya, políticamente es imposible. Esa es la primera advertencia que yo hago, porque conozco la situación, porque todos la conocemos y porque además hemos cometido el error de querer cambiar autoridades. Hicimos bastante, los senadores saben que yo recorrí todos los despachos, los míos también, porque hasta el presidente y el vicepresidente teóricamente me apoyaron. Pero ahora no, cometimos el error, cambiamos consejos y empeoramos. Entonces, yo creo que la gran tarea ya es formar los equipos técnicos, que les anuncio que hay una comisión, que algunos saben que la integran, otros no, la mayoría no, y no lo vamos a decir porque si no se aborda políticamente para ponernos a tono con el referéndum. Porque ya nos pasó, porque empieza lo que decía Renato, se necesita una gran cabeza política para resolver este tema, política, educativa, con mayúscula. Se terminaron los parches, se terminaron las chacras, se terminaron las pequeñas cosas de todos los días que le hago la sacadilla al otro a ver si... No, el Uruguay se fue más abajo de África, pues yo creo que debe de tener indicadores de países africanos que están por lo menos con mejores perspectivas que nosotros. Yo creo que en función de la República y en función de la educación, que para mí al menos, yo tal vez sea más marxista que vos en eso, porque yo considero que la educación pública es la columna vertebral
no tengo nada en contra de la educación privada, pero lo que decía Varela era cierto. Que no se sienta, si no nos sentamos en el mismo banco, se empieza a erosionar el concepto de igualdad. El que paga se siente superior, el chico no se pone un uniforme se siente distinto. El que paga es dueño, el que paga manda. Y yo en eso soy muy machista, porque no en vano bajamos 8 lugares en los índices de desarrollo humano de la ONU, que yo estoy insistiendo, no se está trabajando sobre eso y no se le está contestando al gobierno con esto. Yo creo que hay que correrse hacia el centro. Hacia el centro en el concepto tradicional de derecha, izquierda, centro, no. Hacia el centro como confluencia de intereses entre todos los que queremos salvar a la República, queremos salvar el principio de igualdad, queremos aplicarlo, queremos que la inclusión sea realmente inclusión y no exclusión. Nosotros estamos excluyendo a la mayoría de la población. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde excluimos a la mayoría de la población de los conocimientos más básicos? Ya no es un problema de clases, ya no es un problema ideológico, es un problema de pretender vivir en un país normal. Nada más que eso, porque no vamos a poder encerrarnos en los barrios privados, ya no alcanza. ¿El desafío cuál es? Nosotros apostamos, por eso decimos ya se puede y se debe. Hoy desgraciadamente no podemos aplicar nada. Yo quise usar la autonomía que ustedes firmaron en el acuerdo político y les agradezco. Me tuve que ir al liceo porque el resultado fue una investigación administrativa que a mí no me hacía absolutamente nada, porque no me pueden tocar, es decir, por el costo político, por un montón de cosas, pero sí le empezaron a castigar a mis docentes. Porque con una investigación administrativa yo ir a jurídica a declarar me divierto, pero los profesores no. Y los que tienen que vivir de su trabajo, y los que no se pueden jubilar y todo lo demás, entonces estos son los aterrizajes que yo tengo obligación de hacer y de decírselos. Y me tuve que ir, porque quebraban la comunidad educativa, otro que autonomía. Nosotros apenas se nos ocurrieron algunas medidas que eran básicas, y prácticamente yo era, bueno, ustedes saben que se tituló que yo era la directora rebelde, haciendo lo que normalmente debieran hacer todos los directores y todos los profesores. Y todavía estuvieron, porque esto es para Gasalla, como digo yo, el tupé el otro día de comunicarme, de notificarme cuando yo ya estoy jubilada, la clausura de la investigación administrativa contra mi persona, que además las investigaciones administrativas no tienen nombre y apellido. O sea, es un desastre desde el punto de vista de gestión, curricular, técnico-pedagógico, como lo quiera llamar o como lo quiera llamar, no existe, porque no existe formación docente, pero además es un desastre desde el punto de vista institucional. Renato, tú hablabas de los inspectores. Los inspectores en este momento, además de la mala formación y de concursos viciados de nulidad, son ojos y oídos del rey. Y como el autoritarismo se ha instalado en nuestro país, y cuando yo lo dije en mi renuncia en julio del 2010, hubo dirigentes políticos de primera línea que me citaron para decirme que yo era alarmista de la oposición, para decirme que yo era alarmista, donde veía yo indicadores del totalitarismo, y hoy todos estamos sufriendo el autoritarismo, que genera el peor de todos los totalitarismos, que es la autocensura. Porque si yo no me iba del liceo, mis profesores quedaban por el camino. Algunos porque se asustaban y otros porque en realidad les liquidaban la carrera. Entonces, ¿de qué autonomía de los centros vamos a hablar en este momento? No podemos hacer absolutamente nada. No se puede correr una coma. No se puede modificar los cursos de nivelación que nosotros habíamos organizado, porque vienen con nivel de analfabetismo total. ¿Cómo hacemos en bachillerato, que es la última trinchera? Ya fueron considerados una aberración porque significaba una organización interdisciplinar que no aceptaron,
lo mismo que algunas modificaciones al reglamento, muy suave, es imposible. Entonces, el ya se puede y se debe. ¿Cómo lo encabezamos? Formando un equipo técnico con los mejores representantes técnicos, vengan de los partidos que vengan, pero que no vengan en representación de los partidos, porque si no se mete la pequeña política dentro. Ir preparando, sí, yo lo lamento, pero es así, y ese ensayo nos cabe a todos, nos cabe a todos, absolutamente a todos. Entonces, formar un equipo técnico que lo estamos formando, está empezando a funcionar, no en representación de los partidos, pero sí que esté todo el espectro político con los mejores técnicos, y el año que viene, tal vez por mayo, poner sobre la mesa, y ahí es donde nos fuimos al centro de la problemática, a la República, al centro de la campaña política, la educación, y decirle a todos los partidos políticos, acá hay un proyecto, hay ideas, hay directivas concretas, mucho más modestas que las tuyas, Renato, mucho más, las tuyas son más a largo plazo, porque si no se nos viene todo encima. Imagínate si nosotros hablamos de los centros educativos, yo no quiero pensar lo que nos van a hacer los sindicatos, tendremos que salir con... Y ustedes me dicen, a mí no me importan los sindicatos, no, yo me desafilié, pero te traban absolutamente todo. Entonces vamos a tener que ir piloteando. Por ejemplo, cuando nosotros en la visión hablamos de coordinar en forma interdisciplinar, pues para evitar hablar de áreas, porque si volvemos a instalar la discusión, por favor, otro derrama y que volvemos a Grospone. Y bueno, y estamos en esa situación y aquí atrasamos. Entonces, nosotros lo que les pedimos es apoyo, que no traben estos acuerdos técnicos, que esperemos que además contar con el apoyo de Renato, y estar atentos a todos y cada uno de los posicionamientos que están adoptando las autoridades de la educación. Yo creo que la clase política nos dejó solos. Ustedes dicen que la educación no es solamente de educadores. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Golpeé todas las puertas. Tenemos un representante de la oposición en el CODICEN. ¿Qué hizo el representante de la oposición en el CODICEN? Ir a respaldar a los inspectores que yo dije que estaban elegidos o seleccionados con corrupción. Y lo probé, y además ahora estoy iniciando el juicio. Fue a darle el apoyo a los inspectores. Entonces, esto no es un reproche, al contrario, es ese camino hay que desandarlo. Ese camino hay que desandarlo. Acá no hay blancos, colorados, interrogistas, independientes. Acá somos un pueblo que tiene que volver a hacer lo que fue en la educación, y eso no es tener los ojos en la nuca, es tomar los principios de la ley. A la uruguaya salir con cosas chiquitas, concretas, aunque parezcan muy humildes, pero vamos a salir así, o no salimos, muy concretas, muy modestas, muy humildes, tratar de mencionar lo menos posible la chiquita de todos los días, los ejemplos internacionales, más allá de que los técnicos los miremos y los estudiemos, y de ahí recién pilotear esta situación gravísima, porque la red está presidida por una persona que yo tiré sobre la mesa muchas cosas, nadie recogió el guante, que no solamente es una persona que no tiene formación de ningún tipo, sino que además tiene para ser investigadas algunas cosas interesantes. Y bueno, estamos en esta encrucijada política. Trabajemos sobre esta comisión, que no la vamos a dejar que la liquiden, porque no se van a enterar de lo que vamos a estar haciendo hasta ese momento. La clase política, concientícense, porque además hay una cosa que yo se los voy a decir, y no es que yo esté rezongando porque sea de que salga el director. La verdad es que cuando uno va a hablar con los dirigentes políticos de todos los sectores, hay que hablar del partido de gobierno, que es el que tendría la mayor responsabilidad. No tiene la mayor idea de nada, no hay proyecto, no hay nada. Pero a veces uno se encuentra que también la oposición
tiene esas chiquitas de todos los días, no las tiene. A mí me costó recorrer medio Palacio Legislativo para que ustedes supieran que la presidenta de secundaria anterior no tenía preparatorios hechos. Entonces, ustedes me dicen, ¿tiene importancia? Claro que sí. ¿Cómo una persona que no cursó segundo ciclo puede estar a cargo de la educación media, básica y superior en el país? Estamos todos locos y nadie lo sabía. Era simplemente entrar a la página de la NEP y ver el currículum que yo pedí en todos los idiomas cuando estaba dentro, bájenlo porque pasamos vergüenza. Pero a la larga no pasamos vergüenza. No pasamos y cambiamos el consejo y es peor que el anterior. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de la clase política porque cuando se pacta, y se los pedimos nuevamente, cuando se pacta, tienen que pactarse sobre las realidades educativas, no sobre las teorías, no sobre las intenciones, que fue lo que pasó con el último acuerdo, que además le dio las manos libres al excelentísimo señor presidente de la República, para decir ahora sí que hago lo que quiero, con lo cual todos nos pusimos muy nerviosos. Y yo sabía que se venía Neto, ¿te acordás que fui? Y se los dije, se viene Neto. Se viene Neto y se vino. Entonces, hasta ahora, por ahora, de aquí hasta el cambio de gobierno, no podemos hacer nada. Y no se los estoy diciendo para bajarles el ánimo, ¿eh? No se puede hacer nada en los ciclos educativos. Podemos hacer en estas comisiones técnicas fuertes, porque además en el discurso está la educación, pero nadie se sienta a estudiar cuando no les gusta o no les interesa. Y además hay, no sé cuánto me queda, pero bueno, hay un problema de fondo que tiene, ¿cuánto me queda? ¿Muy poco? Bueno, hay un problema de fondo que yo a veces no lo planteo, pero con el nivel que tiene este auditorio vamos a plantear. ¿Qué es la esquizofrenia que tiene este país? No solamente la tiene el gobierno es esquizofrénico. Ya a esta altura no es necesario porque todos leemos que hay dos equipos económicos, hay dos, tres. Pero tenemos una esquizofrenia que acá también, y miren que no lo digo por demagogia, porque yo, saben que me conocen todos, como algunos más, otros menos, yo siempre digo lo que pienso, si me tuviera que decir lo contrario, me lo digo. Pero también acá hay que volver a lo allí, hay que volver a tener un proyecto de país que tenga mano de obra agregada, que no sean las grandes extensiones de tierra extranjerizadas, que no sean las grandes extensiones de tierra de deforestación, que no tengan las zonas francas, o las tenga pero con otro control. Porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que no hay un proyecto de educación? ¿Por qué no hay un proyecto de educación? ¿Por qué no hay un proyecto de país? O hay, pero al revés. Totalmente de acuerdo, por eso digo, el proceso de país donde no tiene cabida la educación para todos. La libertad y que cuando se habla tanto de los oficios y de la educación técnica, no en el sentido que lo hablas vos, por supuesto, en el sentido que lo habla el gobierno, en poco sentido, pero lo hablan algunos. En realidad la gente percibe que no existe una relación entre los años de escolarización y la remuneración y la posibilidad de conseguir trabajo. A mí me tocó comentar una conferencia para mí que fue ilustrativa porque lo intuía pero no lo había llevado a nivel científico porque no me dedico a eso, pero Claudio Zapelli, el economista especialista en educación, mostró una gráfica. Somos el único país de América Latina que tenemos la gráfica de dos entradas, año de escolarización, nivel de ingreso, es una línea horizontal. Si bien Guatemala, El Salvador tienen un nivel educativo, que yo no sé a esta altura si nosotros no lo tenemos más bajo, pero bueno, supongamos que no, está medido, pero bueno, digamos que estamos en el pelotón, pero tienen la gráfica adecuada. Hay una correlación real entre años de escolarización y nivel de remuneración. La gente no lo sabe explicar científicamente, doña María, don José, pero lo percibe. Por eso dicen los chiquilines no quieren estudiar. Y sí, tienen un sistema educativo que es un desastre. Profesores sin formación. Instituciones sin clima institucional adecuado. Donde mandan los padres porque votan, donde mandan los sindicatos porque son los dueños del Estado.
Y además encima saben, sobre todo lo de los quintiles, ya no digamos los últimos, de medio para abajo, no tienen vuelta, digamos, no tienen retorno del sacrificio que significa estudiar. Y ahí lo que está faltando es un modelo de país. Ahí lo que está faltando precisamente es generar fuentes de trabajo genuinas. Y es lo último que voy a decir, verdaderas. No se puede sobrevivir en un país que pretende hacer socialismo con el bolsillo de la clase media y la clase trabajadora. Por eso digo que tenemos que volver a la fuente. Una política muy neoliberal y una cabeza que pretende ser socialista en manos de burócratas mediocres que lo que no quieren es necesitamos esta comisión, está instalada, está funcionando, despacito, déjenos trabajar, y cuando pongamos sobre la mesa el proyecto, olvidémonos a quiénes vamos a votar. Les pedimos a toda la clase política, pero además le pedimos a la ciudadanía. Fue la ciudadanía la que se sacó de encima esa responsabilidad y delegó demasiado. Yo el sábado estoy en la apertura del Congreso de la Federación Rural. ¿Se imagina? No. Y digo, bueno, quiere decir que algo hemos avanzado, porque los sectores de la sociedad, bien dichos de presión, porque está bien dicho, la sociedad tiene que presionar. Si no me escuchás por las buenas, voy a presionar, lo menos violentamente posible, lo más democráticamente posible. El tema que habla el Congreso de la Federación Rural es el tema de educación. Así que entonces, volvamos a la fuente, seamos modestos, campaña electoral seguro va a ser la educación, la columna vertebral, y vamos a tener algo elaborado modesto para empezar a arrancar, sea quien sea el gobierno que asuma. Porque como me dijo un amigo que estoy mirando, sea que sea el presidente, le va a explotar la espoleta cuando se ponga la banda presidencial. Y una de las cosas que le va a explotar es la educación, porque ya no podemos controlar más a nadie, ni de sectores sociales altos ni bajos, a nadie. En consecuencia, se nos va la vida, se nos va la república. Déjenos trabajar en este tiempo que falta y después apóyennos aunque tengan algunas discrepancias, y los acuerdos fírmenlos con el asesoramiento de los técnicos, que nos interesa la educación más que cualquier otra cosa. Les agradezco mucho. Bien, agradecer a los doctores por enriquecer esta mesa redonda con sus aterrizajes, con sus reflexiones y desafíos. Yo creo que ahora sí podemos decir que se está armando la mesa redonda, ¿no? Empiezan a aparecer aterrizajes, pero también los proyectos, y estos son buenos insumos para nosotros, los proyectos justamente necesitan esa complementariedad, o sea, el aterrizaje, el saber dónde estamos parados, el saber cuál es nuestra realidad, pero también saber a dónde queremos llegar con mirada a largo plazo, porque eso es lo que nos va a guiar hacia dónde queremos ir. A continuación, entonces, vamos a darle la palabra al doctor Claudio Rama, que es economista, especialista en educación a distancia, especialista en marketing, máster en gerencia educativa, doctor en educación, doctor en derecho y tiene 3 postdoctorados. Ha realizado visitas académicas a distintas universidades, ha sido profesor en el extranjero, en otros países y también en el nuestro. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de UDE. Ha realizado más de 170 cursos y conferencias en 30 países, tiene 21 libros propios. Buenas noches, agradezco infinitamente. Agradezco muchísimo la invitación de los amigos del Partido Colorado. Estuve varios años fuera del país, tengo 3 años de regreso y sentirme en una convocatoria del partido me honra, me agradezco enormemente. Y más allá, obviamente, con 2 expresidentes. Yo quiero centrarme en la discusión del tema de la universidad. Quiero reflexionar y plantear
algunos elementos de lo que es parte de este enorme desafío, enorme tragedia o debilidades. De alguna forma reflexionaremos al final si estamos en el punto de corte de las debilidades o en el punto de la tragedia. De alguna forma, yo creo que es claro que el mundo está en un nuevo escenario. En un nuevo escenario de valorización del trabajo intelectual, de la innovación. Estamos al mismo tiempo en un contexto muy especial para Uruguay. Estamos en la enorme riqueza de la abundancia, enorme capital que está llegando al país. Estamos invirtiendo ese capital en capital humano. ¿Esta enorme riqueza será para siempre? ¿Seguiremos viviendo de vacas? ¿Es nuestro destino de un país pequeño, de población y con envejecimiento? ¿Cuáles son las opciones? De alguna forma yo creo que estamos en un enorme desafío de utilizar la riqueza en función de crear las capacidades que permitan a nuestras generaciones futuras construir el mundo del desarrollo. No hay futuro sin conocimiento, no hay futuro sin capital humano, no hay ningún futuro posible si no es hoy en este contexto la creación de capacidades y conocimientos. Nuestro sistema educativo está en ese desafío, tiene tiempo en el desafío. Tiene tiempo en unas luchas y escaramuzas para desarrollar los caminos. Y de alguna forma lo que visualizamos son, más que todo, las debilidades. La primera debilidad es el saber. No sabemos. No sabemos cuántos estudiantes hay en la universidad. No sabemos cuántos estudiantes hay de posgrado. No sabemos cuáles miles de informaciones que requieren los ciudadanos para tomar decisiones. ¿Cuánto gana un ingeniero? ¿Cuánto gana un médico? ¿Cuánto ganan las personas que forman capital humano? Lo fundamental es que si pensamos la estadística educativa y aún de salud, la hacen los ministerios y la hacen con la mano que ellos quieren. Y lo primero sería pensar que el país en serio necesita es transferir la estadística al Sistema Nacional de Estadística que requieren tener países en serio. Pero algunas debilidades significativas. Vamos a tomar 6, 7 debilidades. La baja tasa de graduación uruguaya. Aquí nos llenamos la palabra durante 1000 años que tenemos coberturas enormes universitarias. ¿Acaso sabemos cuántos estudiantes verdaderamente hay? Porque si lo que dice la NEP de que la deserción y los que abandonan la media y que no se gradúan es verdad, no es verdad entonces los datos de la Universidad de la República. Porque no podemos tener 63% de cobertura como se le envía a la UNESCO cuando tenemos esa enorme y desgraciada tasa de miles de uruguayos que no terminan la media. La educación media se cayó, es la catástrofe nacional. Y no podemos, obviamente, también no asumir la realidad de esos números y esa verdad. De alguna forma, además, tenemos un escenario de enorme deserción universitaria. Miles de estudiantes que se inscriben. Este año 22.000 ingresaron en la educación superior. Apenas van a graduarse el 0,28, en el doble del tiempo técnico que deberían de graduarse. Si el programa es de 4 años, a los 8 años, solo se graduarán el 28%. Es de los indicadores más bajos de América Latina. Nuestro sistema universitario hace agua, porque no produce la cantidad de personas que requiere el país. Hace 6 años la economía está creciendo, por suerte, maravillosamente, gracias a los hindúes y a los chinos, gracias a decisiones anteriores, como efectivamente las leyes forestales, la incorporación de la industria láctea, la incorporación de enormes sectores que han permitido hoy nuestro desarrollo y nuestra riqueza. ¿Acaso alguien pensó, desde el seno del poder y del gobierno y de la planificación nacional, que debería haber una programación de cuántos profesionales se necesitan a efectos de coordinar y proyectar un sistema universitario educativo que dote al país de la formación de las capacidades para continuar el desarrollo? El dato es que no. Aún con un sistema de acceso gratuito, aún con un fondo de solidaridad que supuestamente, vamos a ver, distribuye para producir esos accesos 10 millones de dólares, aún así no tenemos los niveles de formación, la cantidad de formados profesionales, el empleo público masivo que ha hecho que nuestros estudiantes y nuestras personas obviamente encuentran el camino de la sola opción del empleo público. El crecimiento del Producto Interno Bruto es 20% superior
al crecimiento profesional. El límite del desarrollo hoy más significativo que tiene el país en perspectiva de su futuro no son las carreteras que faltan, son los recursos humanos que carecemos. Porque no han tenido la capacidad de proyectar y construir un sistema que permita proyectar el desarrollo nacional. Veamos de alguna forma un segundo gran debilidad de nuestro sistema: las competencias, las capacidades, la calidad de los egresados. Como siempre, no tenemos información, pero algunas que emanan por allí nos permiten datos que nos muestran la tragedia que está por debajo de ese iceberg. ¿Cómo puede ser que el 96% de los estudiantes que entran a ingeniería no tengan el mínimo de matemáticas requeridas? Eso es en la puerta de entrada. ¿Cómo puede ser que en la puerta de salida el 75% de los abogados graduados no pueda aprobar un examen para ingresar a la carrera judicial? Esa caja de Pandora, ¿qué tiene? Tiene mucho conocimiento, mucha información, pocas competencias. Tenemos un currículum que lo que hace es transfiere y transmite conocimientos obsoletos y no capacidades y competencias. La gran reforma universitaria que en América Latina está haciendo, la gran reforma educativa y de la media y la base, son los currículums por competencias. Hay que saber determinadas cosas. No hay que saber cuándo salió Colón del puerto de Palos. Hay que saber cómo manejar la carabela del siglo XXI. Los escenarios dicen de los estudios que las competencias idiomáticas, informáticas y relacionamiento son fundamentales. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están los currículums que incorporan lo informático significativamente? No están. La tercera gran debilidad, además de la calidad de nuestros egresados, que de alguna forma ponemos, es el bajo escenario del posgrado. La educación universitaria es la educación de la sociedad industrial. La educación de posgrados es la educación de la sociedad del conocimiento. Usted no monta una planta nuclear con un ingeniero, usted la monta con un ingeniero nuclear que tiene maestrías y doctorados de especialización. Usted no puede montar sistemas de logística de la complejidad que tienen hoy simplemente con un egresado universitario. Usted la organiza y la monta, esa demanda, esa complejidad con gente que tiene posgrado. Brasil es lo que es, porque la Universidad de Campinas el 60% son de posgrado y la Universidad de Sao Paulo tiene el 66% de estudiantes de posgrado. Esas son las grandes universidades del mundo. Esas son las que están en el ranking. ¿Dónde está la universidad nuestra que nos prepare a las generaciones futuras que realmente tengan los niveles de formación y de capacidades necesarias? Hoy la educación universitaria es una educación media. Y el posgrado es el centro de la formación de capacidad. ¿Cuántos son los posgrados, estudiantes de posgrado que tienen la UDELA? 2,7% son los que ingresan. El año 2000 América Latina tenía 3,6 estudiantes de posgrado, Uruguay tenía 2. Hoy no sabemos exactamente porque los datos no lo dicen. Sabemos los que entran, no los que salen. La carencia de formaciones especializadas y el sistema universitario hace que mientras la Universidad de la República pueda aumentar algunos pocos posgrados, a las privadas casi se las prohíben. Tenemos un país que carece de la crema, podríamos decir, de especialización. ¿Quién va a montar la planta y la construcción de la planta de gas que acaban de firmar? Esos $1.000 millones deben significar miles de especialistas. ¿Qué pasó con la planta enorme de la construcción de la papelera? La planta del país no le sirve porque hay una revolución en el petróleo y eso va a terminar con ese gas que viene de otro lado del gas, ¿sabe dónde está? En la vaca muerta en la Argentina. Lo dejo cuando estaba en Venezuela y nosotros tenemos
cada vez más una complejidad técnica, una complejidad de inversiones. Por cada $1.000.000, decía hoy la prensa, apenas se crean 2 empleos de inversión internacional. Cada vez la complejidad. ¿Quién montó la fábrica de pulpa de Conchillas? Cada vez más extranjeros. De alguna forma, nuestro escenario tiene un enorme nivel de carencia y necesitamos que la Universidad de la República se focalice en la producción de alto conocimiento, en la producción de posgrado, en un escenario de especialización. De alguna forma, cuarto elemento de debilidad es la inequidad del sistema universitario. Solo 9% de la población tiene educación terciaria. La presencia de familias y de personas y de estudiantes procedentes de los quintiles más pobres de la sociedad apenas es el 1.4% de los egresados. Y esta inequidad ha aumentado desde el 2006 al 2010. En la estadística del 2011, el Ministerio de Educación dice, parece que ha aumentado en 0,1%, después de bajar 5 años la participación de los sectores de los quintiles más bajos en la matrícula y en el egreso universitario. Este sistema es un sistema de élite, producido para las élites, que no contribuye a la formación de la sociedad. De alguna forma, tenemos un fondo de solidaridad creado, que establece efectivamente $10 millones en impuestos, que es fundamentalmente, o era fundamentalmente cuando se hizo el proyecto de ley que hizo el gobierno del presidente Valle, efectivamente para los sectores de menores ingresos. No han ingresado. La oficina de revisión, el Tribunal de Cuentas de hace 6 años objeta todos los años que se gasta más que el 1% que estableció en el proyecto de ley, señor presidente. O sea, el comité que administra la plaza cada vez gasta más parte de la plata que no debería de gastar. El escenario de la desigualdad es enormemente notorio. Ese cuadro nos mira, nos muestra cuánto de la población de 18 a 24 está instalado en los sistemas educativos. Apenas el 20% de los jóvenes que deberían de estar en las aulas universitarias están en las aulas universitarias. Un 62% no asiste a ningún establecimiento. Aquellos que están sobrepasados en edad y están en la media es el 14%. Y en la básica 2.8 y en la 0.2 en primaria. De alguna forma, lo que estamos teniendo es un enorme sector de estudiantes, estamos teniendo un enorme sector de aquellos que teniendo la edad y que correspondiéndoles en la sociedad la posibilidad de estudiar, no están estudiando. La quinta debilidad parece como irónica. Hoy tenemos una enorme inequidad de género. ¿Por qué apunto este tema? Sin lugar a dudas tenemos sistemas universitarios con mayor participación de mujeres. Sistemas universitarios que gradúan muchas más mujeres. La inequidad, amigos, la iniquidad, dirían en el mundo religioso, es cuando no hay una representación y participación igual de todos los sectores en el mundo de los servicios universitarios de educación. Así como hay mínima cantidad de los sectores de bajos ingresos y enorme ponderación de los sectores que tienen los quintiles más altos, que representan más del 50%, deberíamos de tener un sistema que permita que si la población, el 3% tiene discapacidades, el 3% esté en la universidad. Que si el 20% son personas de determinada edad, el 20% estén. La construcción de una democracia es la construcción de la equidad en todos los sentidos. No creo que una sociedad que cada vez está dando mayor participación de las mujeres en la universidad sea la más equilibrada. Pero al mismo tiempo tenemos un sistema donde los posgrados son los hombres y no las mujeres. Porque en esa edad las mujeres entonces tienen maternidad y embarazo y por lo tanto no hacen posgrado. La construcción de una equidad, de la solidaridad que tanto hablan, se hace en concreto en la construcción de estos escenarios que no crean desigualdad. Pero sin duda, la mayor desigualdad en Uruguay es no solo la social, sino la regional. Me he dedicado a revisar cuántos proyectos de ley presentó, cuántos proyectos de ley terminó, que se presentaron en el Parlamento en los últimos años, promoviendo las universidades del interior. 11.
¿Cuánto votó el Frente? Ninguno. Desde hace años que se han venido creando proyectos de ley para permitir esta enorme desigualdad que es las personas del interior. Solo aquellos que tienen más recursos pueden venirse a Montevideo y específicamente hay un escenario de desigualdad de esos recursos. Nosotros necesitamos enormemente facilitar y promover la educación virtual y a distancia. Hoy hay universidad virtual, 100% virtual en México, pública, en el Estado de México, en el Estado de Michoacán, en el Estado de Michoacán, alguno de esos, perdón, se me perdió. Guanajuato también tiene, el TEC de Monterrey de hace años hace educación virtual. Aquí hay gente que cree que lo presencial es la calidad, que tiene el paradigma de que lo presencial es la calidad. Eso ya no existe. No podemos permitir no utilizar las tecnologías en la dimensión que se requiere. Y séptima debilidad, ya terminando, una autarquía absoluta en el sistema. Imagínense que los estándares de la Universidad de la República son distintos a los de ANEP, de los centros terciarios. Es distinto que los que tienen las universidades privadas. Es distinto que los que está construyendo la UTEC. No hay una regulación, no hay un estándar, no hay un criterio, no hay una política. Tenemos un escenario en el cual inclusive en la discusión sobre el rol del Ministerio de Educación, casi que es un ministerio solo para regular a las pocas universidades privadas, que son apenas un 8 o 10%. Algunos escenarios que se refería anteriormente. Para mí la estrategia es cambiar necesariamente, sin duda, la educación y definirla como una inversión. Se decía recién, y decía muy bien la doctora, un dato que es, en los últimos años, desde el 2006 en adelante, la tasa de retorno que se llama de los profesionales ha sido decreciente. Estamos en un país que no premia el capital humano, que no premia la formación profesional, que no premia el esfuerzo intelectual, que no premia el esfuerzo de los jóvenes a graduarse y estudiarse. Todavía en este contexto de desempleo bajo existe una migración, y dentro de la migración el 16% de los que se van tienen títulos universitarios o técnicos. De alguna forma, los jóvenes no sienten que este es el camino. Y las encuestas que se hacen en el mundo universitario son peores. La mayor parte está pensando, hasta el 45%, en graduarse para irse. ¿Qué está pasando? Bueno, porque la sociedad está poniendo la renta, los impuestos, en este sector. Y desde el 2006, entre el Fondo de Solidaridad, que nació cuando no había el impuesto a la renta al trabajo, de alguna forma han hecho un escenario enormemente trágico en el cual, mientras que el patrimonio y el capital tienen baja tasa, el trabajo intelectual y el trabajo asalariado tienen la mayor tasa. Eso es el punto. El sector social que más ha aumentado las horas de trabajo son los profesionales y los técnicos. Todos tienen pluriempleo. O sea, aquí maneja un taxi un ingeniero porque gana más manejando un taxi que efectivamente siendo ingeniero. Porque estudian en la universidad y les conviene tener un puesto de ascensorista en ANCAP porque le da más salario. Ese no es el país que necesita el futuro. Ese no es el país que construye un futuro. Ese no es el país que en el mundo puede ser, de alguna forma, para mantener con viabilidad histórica un país de 3.3 millones de habitantes. Tenemos que construir un país de 3.3 millones de técnicos profesionales, especialistas y conocidos. Yo rápidamente, y le pido excusas a unos minutos, de las propuestas que considero que podrían ser objeto de reflexión. E invito a que de alguna forma se puedan constituir equipos y que el grupo político las reflexiones, y yo estoy a vuestra disposición con enorme disposición. Yo creo que hay que hacer una prueba nacional obligatoria y evaluativa para entrar a la universidad. Las universidades se están volviendo remediales. ¿Qué va a hacer la Facultad de Ingeniería cuando el 3.5% aprueba matemáticas? Y poner cursos remediales. Todos los días es remediar
la catástrofe la ve más. De alguna forma se necesita establecer. Esto no es novedad en el mundo. Todos los países están teniendo problemas. Necesitamos crear un sistema de licenciamiento y de recertificación de competencias. Yo le digo a todo el mundo, no se opere con un médico que tenga 30 años operado. No se opere. Porque el conocimiento ha cambiado tanto que ese hombre, lamentablemente, si no estudió, si no se formó, si no se actualizó, está totalmente desactualizado. Tenemos un sistema que aún formando el 9% de los profesionales, si no hay actualización, si no hay ejercicio, si no hay investigación, si no hay cursos, no tienen capacidad. Y estamos en el riesgo. De alguna forma se requiere un escenario de enorme participación en los colegios profesionales. Hay que incorporar en la batalla política universitaria, en la batalla del conocimiento a los colegios profesionales. No pueden ser neutros, no pueden estar fuera, son particularmente importantes. Tercero, pasantías y prácticas. Aquí hay un conocimiento teórico, repetitivo, memorístico, de tiza-lengua y pizarrón. Con eso no avanzamos en el mundo del conocimiento. La construcción de competencias implica la práctica, implica el ejercicio en el mundo del trabajo. No solo en herramientas informáticas que nos permiten construir en la virtualidad de la simulación, sino también se necesita un sistema nacional de pasantías. Es lo que hizo Lula, un sistema nacional de pasantías que permita y que claramente separa que no es un ejercicio laboral, sino que es una formación académica. Necesitamos currículum por competencias. De alguna forma necesitamos que cada cuerpo teórico tiene su aplicabilidad en algún escenario. Y los perfiles de graduados en los ámbitos educativos es: el estudiante debe saber tal cosa al terminar. Creamos un sistema de evaluación y de acreditación, no para las universidades privadas, sino para la pública, para todos. Porque de alguna forma, aquí lo que no puede ser es que no se sepa, que no se evalúe, que no se acredite, reconociendo las diferencias y que reconociendo los sistemas. Creo que hay que establecer un sistema de licenciamiento de programas. ¿Cómo puede ser que un programa de una universidad privada tenga 2.200 horas y de la Universidad de la República tenga 1.800 y uno de ANEP tenga 1.750? ¿En qué país del África estamos parados que permitimos el feudalismo todavía en nuestros sistemas educativos? Creo que hay que crear la universidad pedagógica definitivamente. Yo revisaba hoy en la mañana, el proyecto de ley que el presidente Sanguinetti presentó en el 2005, que es darle a la ANEP y a los egresados de la ANEP títulos universitarios en los CERN. Es absolutamente surreal que mientras el mundo está pasando a la posgradualización de los profesores, todavía en Uruguay no hayamos podido colocar a que aquellos que se forman en la docencia no tengan rango universitario. En el prólogo de la exposición de motivos el presidente decía: esto también es injusto para los que viajan, porque aún teniendo la misma cantidad de créditos y años, es absolutamente desigual para mantener un monopolio que no debe permitirse. Yo trabajé muchos años en la Universidad de la República, donde reconocí mi título de economista, y de alguna forma es nuestra gran casa de estudios. Pero no podemos mantenernos en un futuro, en un escenario de monopolios que de alguna forma funcionen en el mundo del conocimiento. El conocimiento es sin monopolios, con competencia, con exigencia. Necesitamos un plan Ceibal universitario. Esa Biblioteca Nacional es la nada, agarrándose a directores y sindicalistas a las piñas en la puerta de la Biblioteca Nacional. Eso es África. Necesitamos un Ceibal en serio universitario, con recursos de aprendizaje para los jóvenes de acceso libre, que permita de alguna forma utilizar las tecnologías. Decía, segundo último punto, asignar a los organismos nacionales las tareas, donde haya la posibilidad de que uno no lea un informe estadístico notoriamente con la mano. Este año no digo esto porque no me conviene, entonces no digo este dato. ¿Pero dónde estamos? Alguien decía que lo fundamental para un ciudadano es el acceso a la información. No se es libre si no hay pluralidad de acceso a información. No se es libre si no se puede saber y confiar en la información que da el Estado. Y el rol central del Estado
un observatorio del mercado laboral. En Colombia hay un observatorio del mercado laboral. 427.000 personas que estudiaron, se sabe cuánto ganan, qué trabajan, cómo abandonaron, cuál es su recorrido de vida. Porque yo puedo tomar decisiones para mi vida, como todos nosotros, si nos sirven las referencias de datos reales. No que alguien me dijo, sino que realmente hay un rol del Estado. Creación de un observatorio del ejercicio laboral es fundamental. Idiomas. Nadie debería terminar secundaria sin un idioma. Nadie debería terminar universidad sin el segundo idioma. Y nadie debería terminar el sector de posgrado sin un cuarto idioma. O sea, no solo nos aleja del Alzheimer, sino que nos acerca al conocimiento y la interpretación. No hay posibilidad de convivir en un mundo global sin el manejo de lenguas. Cuando uno llega a una clase en cualquier nivel y nadie sabe ni portugués, chamulla ni inglés, y de alguna forma uno dice, bueno, pero ¿qué pasó en secundaria? No, es que en secundaria me la dieron, en secundaria no fue exigente, en secundaria conseguí un papel que me incidió. La tragedia de los idiomas es la tragedia de la globalidad y la posibilidad. Y la última, aquí tenemos un Sistema Nacional de Investigación. Este es personal. El Sistema Nacional de Investigación que fue creado, lo creó en la última rendición de cuentas el presidente Vázquez. Y efectivamente el presidente Vázquez lo cumplió. Importante, significativo, bueno. Yo soy miembro de ese sistema. El año pasado me presenté a ascender al sistema. Me dijeron que no. Esto es medio raro. Tengo buena certificación. Soy director regional de la UNESCO. Conozco los sistemas como funcionan. Hice la solicitud de reconsideración. Me parecía que podía haber algún... Me dijeron que no. Fui y pedí los informes. Me dijeron que no. Fui a la justicia. Y pedí, a través de la ley que establece el acceso público a la información, el acceso a la información. El juez me dijo que sí. Derecho humano. El Sistema Nacional de Investigación dijo que no, que eso era secreto. Por lo opinado sobre mí. Y apeló ante el juez. Perfecto. Pasó al tribunal arriba. El tribunal arriba dijo que sí, que me corresponde. Finalmente pude acceder a los informes de los comités de mis pares a ver que por qué no me correspondía. Estoy equivocado. Los pares dijeron que sí, todo eso. Y el comité político dijo que no. O sea que tenemos un Sistema Nacional de Investigadores que a 2.950 personas le ha dicho que no. Y yo pregunto, que fui el primero que fui a la justicia, ¿es que acaso hay 2.950 personas que hoy están en duda si ha habido decisiones arbitrarias? Justo a la semana siguiente se pelearon, lo sacaron. Esa danza es de 9 millones de dólares. Esa danza es de 800 personas que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esa es la danza de los millones. Es como los 800 personas que están contratadas con el PNUD en Uruguay, como lo pueden ver en la página web. O esos aumentos de 240 a 258 mil funcionarios públicos que tiene la nación. Necesitamos una auditoría. Necesitamos una gran reforma. Necesitamos un cambio. Muchas gracias. Finalizando esta mesa redonda, la cerrará el senador José Amorín, integrante de la Comisión de Educación del Senado, que viene trabajando de manera permanente e incansable en los temas de educación. La palabra entonces para el senador José Amorín. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar en una noche tan fría, el primer día frío del año. Pero seguramente para todos ustedes, como para mí, ha sido un placer compartir esta tardecita, esta noche,
con estos amigos, con Graciela, con Renato, con Claudio y con Patricia. Yo creo que estas son las cosas que tenemos que hacer. Quienes estamos en la actividad política tenemos que pensar en el país que se viene. Tenemos que pensar mucho más en las cosas que hay que hacer que en la crítica cotidiana. Y este espacio que pretendemos hacer en distintas áreas, seguramente vamos a tener algún otro tema de educación, es para plantear el país que queremos. Y para ello hemos invitado el mes pasado a principalísimos economistas y este mes a gente de primerísimo nivel de la educación. Renato se vino de Ginebra a hacer este planteo que me pareció, creo que nos pareció a todos enormemente removedor. Graciela Bianchi, bueno, todos la conocen, es una personalidad conocida hoy en Uruguay por su coraje para enfrentar las situaciones más complejas, por su claridad para expresar. Es así y tiene seguramente la admiración de todos nosotros y de muchísimas más personas. Claudio nos hizo una exposición sobre un tema que no es el que más se discute hoy en el tema de educación, sobre el tema universitario. Hizo propuestas fenomenales, también nos ayudan estas propuestas y estas explicaciones a abrir la cabeza. ¿Hay una posibilidad de cambiar la educación en Uruguay? ¿Hay una posibilidad cierta de cambiar la educación en Uruguay? ¿O este es la República Oriental del Uruguay del no se puede? ¿Estamos de acuerdo con Mujica de que no se puede? ¿O creemos que atrás de ese no se puede hay un no se quiere o un no se sabe? No se sabe. Yo tengo la absoluta certeza de que se puede, pero no como una cuestión demagógica, ni de ganas, ni de voluntarismo. Yo creo que hay un momento especial en la educación hoy. Primero, todos estamos de acuerdo que la educación pública en Uruguay hoy es un desastre absoluto, desde que empieza hasta que termina. Todos estamos de acuerdo, de todos los partidos políticos, todas las personas. Hasta hace un tiempo los uruguayos nos sentíamos orgullosos de nuestra educación. Ya hace bastante tiempo que la educación está mal, pero los uruguayos todavía no nos dábamos cuenta. Hoy todo el país siente que tenemos que hacer cambios profundos en la educación, y eso es una cosa positiva. El segundo tema positivo es que el centro de la campaña política que viene va a ser la educación. Estos temas antes no estaban en debate. El tema más importante que tiene el Uruguay no es la seguridad, que es importante y que todos sentimos como un tema principal. El tema más importante, el que va a decir qué país vamos a tener en los próximos 20 años, es la educación. No hay ninguna duda. Todos estamos seguros de eso. ¿Podemos cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. A mí el otro día me invitaron a escuchar al sociólogo Fernando Figueira, que no es de mi partido político. Hizo una charla sobre educación, desde mi punto de vista, absolutamente compartible. Absolutamente compartible. En el auditorio había personas, la enorme mayoría no eran colorados, y muchísimos estaban de acuerdo, y otros no. Es decir, para estos cambios va a haber focos de resistencia. Pero yo estoy de acuerdo totalmente con Graciela y con Renato, en que esto tiene que ser fruto de un gran acuerdo. En estas cosas tenemos que ponernos todos los que pensamos igual. Porque en el próximo gobierno, lo más probable es que el partido que gobierne no tenga mayorías parlamentarias. Este señor del no se puede tiene mayorías parlamentarias. Y el anterior también la tuvo. Y estos dos expresidentes que tenemos acá, Julio y Jorge, Julio Sanguinetti y Jorge Valle, gobernaron sin mayorías parlamentarias, acordando, buscando cosas en común. Bueno, el próximo gobierno del Uruguay va a tener que ser un gobierno de grandes acuerdos.
Y para cambiar la educación vamos a tener que tener grandes coincidencias. El próximo gobierno va a tener que acordar con todos. No se va a poder hacer un pequeño acuerdo. Y el gran acuerdo, el primer acuerdo, tiene que ser un acuerdo educativo. Tiene que ser un acuerdo ambicioso. A nosotros nos llamó Mujica, el presidente Mujica, hace 1 año y medio, en el otro verano, para hablar del tema de educación. Llamó a referentes políticos para hablar y para acordar algunos temas. Y nosotros fuimos. Pareció que era un paso importante, para el país. Y allí Mujica dijo que la primera preocupación que tenía él era que el presidente del Codicen no podía mandar, porque tenía las corporaciones metidas en el Codicen y que para algunos casos necesita cierta cantidad de votos, sino digo, lo primero que les pido es que le devuelvan el mando a la sociedad, es decir, a los representantes de la sociedad. Y les pido el doble voto para el Codicen, para el presidente del Codicen. Y nos pareció muy bien. Nos pareció que era una cosa razonable. Nos pareció que lo que había hecho Vázquez, de darle el dominio de los distintos organismos de educación, por una fuerza muy importante a las corporaciones, era negativo. Porque la educación, como lo hemos dicho todos, no es un tema de los docentes, no es un tema de los sindicatos docentes. La educación es un tema de todos. Y los representantes de todos son los que tienen que dirigir la educación. Es lo que decía Renato cuando decía, hagamos un ministerio de educación que sea ministerio de educación. Yo fui por 7 meses, el doctor Valle me hizo el honor, fui ministro de Educación y Cultura. Y el Ministerio de Educación y Cultura es Ministerio de Educación, poco y nada, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Justicia. En realidad, de lo único que no es Ministerio de Educación. Lo que hacen los ministros de Educación es controlar la educación inicial y controlar las universidades privadas, con un consejo consultivo en el que la Universidad de la República tiene una fuerza fenomenal. Lo hablábamos recién con Graciela. Ahora, es natural que la educación tenga un mando político, es natural. ¿Con técnicos de apoyo? Por supuesto. ¿Que queremos que trabajen? Por supuesto. Con el grupo que está la doctora Bianchi, que seguramente es un grupo de técnicos de primer nivel, al que se pueden sumar más, tienen que trabajar, por supuesto, para decir qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Para hacer un planteo de gente seria, de gente que conoce el tema, de técnicos que vienen de todos los sectores partidarios. Porque hay muchísimos que piensan igual. Yo el mensaje que les quiero dejar hoy es que realmente se puede. Que si trabajamos con seriedad, que si trabajamos con inteligencia, que si los que estamos en la actividad política nos dejamos asesorar por los que conocen, por eso llamamos a los tres. Hemos invitado gente que naturalmente y lógicamente, como todos saben, no están dentro de nuestros partidos políticos, porque creemos que todos tienen que aportar para estas cosas. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Ustedes tengan la certeza que nosotros vamos a dar todo lo que podamos para cambiar la educación del Uruguay, porque creemos, sentimos que ese es el tema más importante que tiene el país. Tiene muchos, pero sin el país no avanza. Así que a todos, absolutamente a todos, los convocamos para este esfuerzo. Les agradecemos muchísimo por haber estado acá. Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.